nosotros, Lisa. Esto es de fábula. Puedes quedarte despierto toda la noche bebiendo sangre. Y si dices que eres vampiro, te dan una gaseosa gratis en el cine. ¡No! ¡No! Lisa, creo que no tienes alternativa. Muy buenos días, bienvenidos a otro video. En el capítulo anterior vimos cómo se conformaban las identidades de los individuos en una sociedad, a nivel político por supuesto, determinados por sus necesidades, sus motivaciones y sus factores psicológicos. Es por esto que hoy hablaremos de la creación de grupos, colectivos y multitudes, o lo que consideramos normalmente como una masa, de donde se extrae nuestro hombre masa. Por eso invito a los que no se han visto el primer video a que lo vean para que nuestros conceptos fluyan mejor. A manera de repaso, recordemos nuestros actores sociales o cómo las motivaciones de un individuo determinan su interacción en una sociedad. Primero está nuestro amigo el intelectual, que se encarga de vivir en las ideas y de analizarlas con poco compromiso con el grupo. En segundo lugar está nuestro conductor, quien maneja las emociones y dirige los objetivos y metas del grupo, que muchas veces él cree a pie juntillas, es el creador de dogmas. Y la última sección está compuesta por la masa manipulable, el hombre masa, el hombre colectivista, que espera que alguien más solucione sus problemas, y el escéptico, a quien la motivación del conductor no ha llegado a impregnar, a hacerlo colaborar con las metas del grupo. Las variantes de psicología social las aplicaremos tácitamente para evitar la extensión innecesaria en esta exposición. Entonces comencemos. Colas de caballo han estado presentes en más de una ocasión. Son rebeldes e irruptivas, según ellas mismas, una hermandad. Su nombre, yeguas latinoamericanas. Desde nuestro mismo nacimiento, cada uno de nosotros pertenece a un grupo, ya sea por la raza, por la religión, por la región en donde nacimos, el país o el sexo. Y esto lo vemos en la definición de un grupo. El grupo no es una reunión de personas. El grupo tiene unas características básicas que lo hacen funcional. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un grupo? Un grupo se define como la reunión de dos o más personas que interactúan entre sí, que comparten normas y metas comunes, y estas dirigen sus actividades o sus tareas. Además desarrollan roles o posiciones dentro del grupo. Pues como se mostró en el video anterior, los humanos tenemos una tendencia innata a crear jerarquías, pues por principio evolutivo tendemos a evaluar nuestras habilidades y las de nuestros semejantes para asegurar nuestra supervivencia. Y otra parte muy importante para la conformación de grupos es la relación afectiva entre sus miembros. Afectiva entiéndase como fraternidad o amistad, lo que favorece y fortalece la cohesión entre individuos, o en otras palabras, el deseo de estar con otro ser humano. Un placer hacer negocios. Quieren hacerle saber a sus amigos que son personas importantes para ellos. Quiero mantenerte cerca, quiero que te sientas segura, que cuidaré de ti y compartiré mis recursos. Que es otra manera de llamar a lo enunciado por Freud como instinto gregario. De ahí la importancia de la empatía, pues el grupo no es solamente una unidad de trabajo productivo, sino un conjunto de individuos en búsqueda de aceptación. Cohesión, protección del líder, especialmente al más pequeño, y otras reacciones gregarias. Y aunque este factor podría ser el más determinante en la creación de un grupo, generalmente pasa muy desapercibido. El mero hecho de trabajar, de tener los mismos objetivos, de tener una amistad o una relación con alguien, muchas veces no es suficiente para que un grupo de personas decidan organizarse. Happy birthday to you. Pero ¿qué lleva a un individuo a querer ser parte de un grupo? ¿Cuáles son las percepciones adecuadas para que un individuo quiera pertenecer a él? El primer valor percibido debe ser la seguridad, la sensación de que vamos a estar protegidos del exterior o de otros grupos. El segundo sería el estatus, que es la forma en que nos percibimos como parte del grupo en la sociedad. El tercero es la autoestima, porque es la forma de sentirse valorado por ideas que otras personas comparten. El poder está en el cuarto lugar y es la percepción de control sobre asuntos que para un individuo serían imposibles, como es el caso de las leyes en un sistema democrático, en donde el voto de un grupo puede crear nuevas reglas para toda la comunidad.
a veces de manera autoritaria, como lo estamos viendo ahora. ¿Por qué la actual ley contra la violencia de género está provocando un aumento de denuncias falsas? Porque realmente esta ley no es una ley contra la violencia de género, es una ley para que vivan unos lobbies ovíparamente. Y la última es la facilidad en la consecución de metas, pues muchas veces es más fácil lograr algunos objetivos como grupo que como individuo. Estos valores percibidos son muy importantes para el desarrollo de una comunicación política y también para el desarrollo de un relato o un discurso, pues todo el marketing político, incluidos los discursos, son determinantes para manipular o dirigir la percepción del individuo hacia él mismo o hacia un grupo. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Chávez en verdad se hizo pueblo. Recuerden muy bien estos principios y su iconografía porque los usaremos más adelante. Hay varios tipos de grupos. Los grupos se clasifican por su estructura, por su identificación, por el componente emocional y según su número de integrantes. Los que se clasifican según su estructura se dividen por las metas y objetivos que tiene el conjunto, en formal e informal. El formal es el que tiene unas metas definidas y unos objetivos claros, por ejemplo, una empresa que tiene que llegar a cierto número de ventas, y en los informales tenemos un grupo de amigos que va de campamento abierto a todas las aventuras que puedan suceder. Lo siento mucho. Los grupos según su identificación se definen por la forma en que el grupo percibe al individuo y el individuo percibe al grupo, esa necesidad de pertenecer a él. Se dividen por pertenencia, quiere decir que usted automáticamente pertenece a ese grupo, por ejemplo las minorías étnicas, en donde el color de piel es un requisito suficiente. ¿Ya no quieres ser mi socio? No, verás, ¿es porque soy negro? Y de referencia cuando usted no tiene ese elemento de identificación, pero usted quiere lograrlo con su trabajo o su esfuerzo. Lo vemos en ciertas clases sociales altas, que salen a marchar por causas que simplemente no entienden, solo por un deber de moda y filantropía mediática. ¿Cómo venís con la pancarta? Dale que estoy llegando tarde a la marcha. Falta poco, señor. Seguimos en la clasificación por los grupos según el componente emocional, lo que quiere decir que su relación es permanente en el tiempo o es difusa. De ahí se derivan los grupos de componente emocional primario, en los cuales sus relaciones son fuertes y duraderas, por ejemplo en algunas religiones o grupos con fines espirituales. Y los de componente secundario, en donde el apego por el grupo es una cuestión más temporal o de hobby, nada realmente trascendental. Obviamente Metallica. Metallica, ¿sabes conseguir? Y por último, según el número de componentes, tenemos al pequeño grupo, que es compuesto por 2 a 15 personas, el mediano grupo, que va de 15 a 40 personas, y el gran grupo, que son conjuntos superiores a los 40 individuos. Ya podríamos hablar de un colectivo, de una multitud o de una masa. Pero miren, qué monada. Y bueno, ¿qué esperabas? ¿Cuáles son los ciclos de vida de un grupo? Los ciclos de vida de un grupo se dividen en 6 etapas. La primera es de orientación y formación, en donde los individuos, guiados por sus conductores o por una ideología, se tratan de agrupar, conocerse, entablar relaciones y tratar de determinar ciertas pautas para crecer más adelante. Tú no puedes ser Darks. Bueno, puede que sí, no sé quién seas. El segundo paso es el establecimiento de normas, lo que va a regir al grupo y el cumplimiento de los objetivos que se planteen. Las normas, reglas y objetivos deben ser claros y compartidos. No puede haber un grupo con disidencias internas. De tal manera, la destrucción del mismo sería inevitable y muy rápida. Le sigue una etapa de conflicto en donde el grupo selecciona por las habilidades y aptitudes al personal más idóneo y que mejor sirve para el objetivo. En esta etapa se determinan los rangos y responsabilidades de cada uno de los individuos.
y aparece la figura del líder. Aguardiente líder, el sabor de Boyacá para su merced. Que es tan importante dentro del grupo como en la dinámica de relaciones con otros grupos y la sociedad. La cuarta etapa o estructuración del grupo es cuando los individuos o sus miembros están claros en sus objetivos, sus roles y lo que tienen que hacer dentro de la estructura. En el punto quinto es cuando la estructura o el grupo logra ser eficaz, cumple sus metas, llega a sus objetivos y estandariza sus procesos tanto de selección como de producción. Y la etapa final es cuando el grupo ha cumplido su objetivo y debe desintegrarse o disgregarse. Lástima que terminó el festival de hoy. El desarrollo de estas etapas no tienen un tiempo determinado, ni tampoco cumplen ciertas características propias del individuo, por ejemplo, la ética, la moral, la coherencia, lógica, raciocinio. Sencillamente su objetivo puede ser de cualquier clase. Acá se hace el primer encuentro terraplanista de la Argentina. ¿Qué son los terraplanistas? Bueno, gente que piensa que la Tierra es plana. Como lo veremos más adelante, debemos entender que un conjunto de individuos es muy diferente al individuo por sí mismo, pues el grupo es un paso previo a la colectivización, pues elimina las características propias y la personalidad de cada uno de sus integrantes, creando lo que se llama una conciencia grupal. Quiero que reaccione frente a él como si fuera Justin Bieber. ¡No! ¡Hasta tranqui! Y para comprender estos conceptos vamos a evolucionar el concepto de grupo, que nos permitirán encontrar las diferencias entre un grupo sano, un grupo participativo, su posterior evolución en un colectivo y la creación de la masa, el gran símbolo de la posmodernidad y piedra angular del populismo. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Empezaremos sintetizando nuestros factores determinantes en un diagrama de dinámica de grupo. Si vemos en un extremo donde se enuncia como intensidad, es la percepción de los factores enlistados en color por parte de los componentes del grupo. Quiere decir que la percepción de los objetivos va descendiendo desde el líder hacia los operativos. Vemos allí la seguridad, el estatus, los objetivos, la cohesión, la responsabilidad y poder como constantes en este grupo. Es importante que entendamos que entre más pequeño el grupo, los factores percibidos se distribuyen más uniformemente. El tamaño importa en la creación de grupos, pues siempre vale más un grupo pequeño y cohesionado que uno grande y disperso. ¡Idiota! Le abriré la puerta a mi jefe, ahí viene mi viejo. La importancia del tamaño de los grupos es determinante para entender la creación de colectivos. La intensidad de la percepción empieza a disgregarse de la masa hacia los grupos directivos o ideológicos, creando una brecha comunicacional, que la llamaremos simplificación informativa, una pérdida de información y de conceptos generales de percepción. Por esto nuestras constantes parecen terminar hasta donde van los directivos. Para entender esta brecha daremos un ejemplo. En una empresa es normal que el gerente y sus directivos se reúnan periódicamente para analizar el destino del negocio, determinando entre ellos los factores que afectan las finanzas, la productividad, la rentabilidad. Entre más grande sea la empresa, es más probable que los rangos operativos no entiendan completamente el destino de su labor. Los vemos también en las manifestaciones, en donde a medida que el tamaño de la multitud aumenta, hay más probabilidades de encontrar personas que no saben por qué están protestando. O las ayudas sociales que se dan a las mujeres maltratadas, porque una mujer lesbiana maltratada no tiene opción a esa ayuda. ¿Y por qué las organizaciones feministas no hacen nada para cambiar eso? Bueno, lo de que las organizaciones feministas no hacen nada para cambiar eso, lo dudo. No está en ningún punto del manifiesto de este año, ni de ningún año. Vale, ahí está mi madrina. ¿Pero qué es la simplificación comunicacional? La simplificación comunicacional es una manera de marketing político dirigida al simplismo, que en otras palabras es el acto de simplificar una idea a su mínima expresión, convirtiendo los argumentos en dicotomías, entre blanco, negro, bueno o malo, tomando las ideas de fondo bajo velos infantiles, como lo veremos en esta lámina. Un grupo de empleados comunica a sus directivos
que ciertas actividades pueden mejorar la moral y la cohesión de la empresa. El cuerpo de empleados se divide en el área administrativa y en el área operativa, lo que diferencia sus objetivos. En el área administrativa podrían requerir remuneración o mejores implementos de trabajo, pero para ellos que tienen un mejor sueldo, lo mejor sería una jornada recreativa para aliviar las presiones. ¡Va a patear Campesino Comero! ¡Gol, gol, gol! 1-0 ganando la estrella del humor. Mientras que en las consideraciones del área operativa son unos implementos de trabajo, una jornada recreativa, pero para ellos la prioridad sería el dinero o un aumento salarial. Estas inquietudes van hacia los directivos, que se retroalimentan con la información de objetivos y lo que busca la gerencia de su empresa. Al desarrollar una estrategia en conjunto, los encargados de comunicación organizacional se plantean nuevos objetivos para unir los más prioritarios de cada grupo. Entre la recreación y la mejora salarial, no se concentran en cada una de las necesidades de los conjuntos, sino las unen en el mínimo de expresión. Entonces proponen un torneo de fútbol con premiación a los ganadores, una estrategia creativa y simplista que soluciona los problemas del conjunto de empleados y garantiza que los objetivos de los directivos y el líder se cumplan, ahorrando la inversión en el aumento de sueldo y la afiliación a cajas de compensación. ¿Te dará 30,000? ¡A mí me darán $1,000! ¿A ustedes les pagará? Lo mismo pasa en la política, cuando un grupo de personas solicita mejores niveles de educación y otro solicita más oportunidades de empleo. El partido populista no se encarga de analizar a profundidad las problemáticas, sino de buscar un chivo expiatorio, llámese capitalismo, iglesia o corrupción, o cualquier otra idea ambigua que lo pueda contener todo como el gran enemigo. La simplificación y la dicotomía son las armas preferidas de la argumentación de izquierda. Merecían la pena de más de 220,000 vidas que han perdido más de 6 millones de personas desplazadas. Pero eso no lo ha causado las FARC. Pero ese es el conflicto, ¿no? Las víctimas son víctimas del conflicto. Yo no sé, tendrán que borrarse de la cabeza eso, ¿no? Y cuando un grupo crece tanto que se empiezan a generar subgrupos con sus propias motivaciones, pero con ciertos puntos de coincidencia entre sí, estamos hablando de un colectivo. En un colectivo, el líder tiene la prioridad en la decisión y los objetivos. Los directivos empiezan a especializarse y empiezan a aumentar para dar abasto a la comunicación con los subgrupos emergentes. La simplificación comunicacional se vuelve estratégica, desarrollando diferentes niveles de comunicación política para ciertos grupos específicos. Empiezan a usar medios de comunicación para unir a los grupos que muchas veces no están en el mismo sitio. Los subgrupos o brazos del colectivo empiezan a desarrollar sus propios procesos de liderazgo. Se inicia con la formación de organizaciones sectarias. Retener y distorsionar información deliberadamente. Como mencioné en mi video anterior, para que una estructura social sea considerada un culto, no necesita tener matices religiosos, solo hace falta que cumpla con ciertos rasgos del modelo Byte. Un estado que cumple con la mayoría de estos puntos es el país de Corea del Norte. Y si hablamos de la estrategia comunicacional dentro de un colectivo, debemos observar nuestras constantes de seguridad, objetivos, cohesión y observar la pérdida o distorsión de la información simbolizada como el terreno punteado, que como ya lo vimos es propia del tamaño. Esta pérdida de información es controlada por los directivos que rodean al líder. Se empieza a vislumbrar entonces una estructura piramidal. Un ejemplo de esto son los colectivos culturales o artísticos, que bajo la figura de un líder que quiere unificar las artes, encontramos grupos dirigidos al teatro, a la pintura, a la escultura, al baile, de la misma manera que sucede en la política. No porque compartan todos los mismos conceptos, sencillamente por uno o dos términos. Se ha simplificado tanto el mensaje para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente, creando cientos de partidos popurrí para alcanzar el verdadero objetivo, llegar al poder manipulando la democracia. Somos un partido que nos definimos como socialistas, feministas y ecologistas, digamos, esas son nuestras grandes banderas. Nosotros somos un partido, digamos, que tiene que ver con las luchas sociales, digamos, todo lo que tenga que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, con la defensa del medio ambiente, digamos, ¿no? Frente al modelo extractivista y las corporaciones de saqueo, y también todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y
y también de la disidencia sexual son algunas de nuestras banderas principales, ¿no? Y entonces, cuando el colectivo crece más allá de sus límites y la simplificación informativa ya no solo envuelve a los seguidores, sino también a los dirigentes en relación al líder, es que nace la masa. A continuación, analizaremos sus características básicas, pues espero profundizar en el próximo video. En la masa, el líder se convierte en una figura de culto, un semidios que está dotado del relato, y la simplificación se convierte en relato y mito, al punto de adoptar tintes religiosos. El conductor se convierte en un líder mesiánico, una especie de intérprete de los deseos o los pensamientos del líder superior, que sin ningún pudor los engrandece, los hace rimbombantes. De la misma forma en que Chávez veía y sentía el espíritu de Simón Bolívar, Nicolás Maduro asegura siente el espíritu de su sucesor, quien hoy es venerado en Venezuela casi como un santo. Favorecido en la actualidad por las estrategias de manipulación de masas, la corrección política, el lenguaje inclusivo y las neolenguas, que le permiten manipular el pensamiento y el lenguaje del resto de personas para su beneficio, dotándolo de impunidad y una desconexión total entre relato y hecho. Debemos entender que a la masa no le interesa eso. La masa está absorta en la adoración de una idea tan simple como la paz. Se vuelve una herramienta de ataque entre la dicotomía de bueno y malo. No permitamos que esos enemigos de la paz, que no son muchos, son muy activos, satanicen el proceso con falsedades como las que estamos escuchando, que total impunidad, que ya se negoció todo en La Habana y que no le queremos decir a los colombianos la verdad. La masa o multitud llega a un nivel de fanatismo que crea un nuevo nivel, que son los otros, los justificantes de su lucha. Son un elemento activo en la masa, pues como sus motivaciones son básicas y en dicotomía, necesitan al malo para sentirse buenos. Un ser, un ente o una idea ambigua que está en contra de su desarrollo. La masa carece de responsabilidad y se cubre tras el anonimato, pues es la decisión de todos, y como es de todos, realmente la responsabilidad no es de nadie. Su seguridad aumenta al concebirse estar en el lado correcto de la realidad. Sus objetivos dejaron de ser una estructura política para convertirse en verbos en infinitivo: comer, destruir, tomar. El sentido emocional de empatía empieza a crecer. La masa necesita la emoción para vivir. La razón se ha perdido. Nadie podrá convencer a la masa de que está mal. También están seguros de que el poder es de ellos y que se lo merecen. La masa, por lo tanto, es el colectivismo hecho carne. Las inconformes mostraron su rechazo a la religión católica, calificándola de dictadura. Nace entonces nuestro hombre masa como la personificación del hombre posmoderno, el verdugo de buen corazón, el idiota útil de la era digital, el fanático, cuyo único compromiso es hacia quienes piensan como él. Está más cerca a los líderes, a los conductores, a las estrellas y a los artistas que motivan su emotividad que al hombre escéptico, que duda, que se toma un tiempo para analizar lo que le están diciendo. Las redes sociales han motivado la creación del hombre masa. Este personaje autodestructivo ha sido potenciado por la ambigüedad moral. Un hombre masa que no se distancia mucho del pensamiento original de Ortega y Gasset, que decía: este hombre masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas del pasado. Más que un hombre, solo un caparazón de un hombre. Carece de un dentro, de una intimidad suya, de un yo que no se puede revocar. De aquí que esté siempre a disponibilidad para fingir cualquier cosa. Tienen solo apetitos. Cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones. Está vacío de destino propio. En mi opinión, difiriendo solamente en la figura del líder, que para Ortega y Gasset era alguien de carne y hueso presente con la masa. Sin embargo, lo que hoy podemos ver es un líder masificado, convertido en ideología, que flota en el internet. Algo impensable en el siglo XX, pero que hoy es una realidad, siendo reemplazados por medios de comunicación inimputables e influenciadores que dirigen sus objetivos, bajo la mirada complaciente de intelectuales
que ven a la violencia como una forma de expresión. Las protestas no son un capricho. Por definición están pensadas para incomodar gente, para que el país se dé cuenta de que están pasando cosas, para darle voz a la gente excluida. Son útiles y deben hacer ruido para zarandear a los indiferentes. Y en Colombia sabemos muy bien qué quiere decir zarandear a los indiferentes. La corrección política ataca de nuevo. Los saqueos en estos edificios de Arboleda Pinar en el barrio Ayuelos, occidente de Bogotá, causaron pánico entre los habitantes. ¡Se metieron! Es curioso que la relación entre violencia y protesta sea solo tomada por la izquierda. Es otra forma de blanquear sus argumentos verdaderos, de justificar su depravación bajo unos preceptos de moral que ellos mismos han creado, confundiendo con el lenguaje y con las definiciones, jugando con la información hasta hacerle creer al hombre masa que está del lado correcto de la historia, como el comunista recalcitrante que llama fascista a su opositor. Aunque los hechos demuestren todo lo contrario. Esto es lo que se llama el relato. ¿Ve usted algún diputado en esta Cámara que haya osado vestir una prenda con un símbolo nazi? No, ¿verdad? ¿Qué ve aquí? Un ministro de España. Un ministro de España con una camiseta de la República Democrática Alemana. Los que, entre otras cosas, hacían esto: disparar y asesinar a los que escapaban de ese lugar. Es muy curioso, ustedes siempre tienen que levantar muros para que nadie escape de sus paraísos. ¿Pero es el hombre masa un fenómeno netamente de la izquierda? Lamento decir que no. El fanatismo solo requiere una bandera que defender, un enemigo que atacar. Todos somos susceptibles a caer en el fanatismo. Las agresiones de un grupo hacen que inevitablemente otro grupo se forme para contrarrestarlas. Es un factor histórico. Tu ira y tus ansias de poder ya lo han conseguido. Has permitido que ese Lord Tenebroso corrompa tu mente y ahora te has convertido precisamente en lo que juraste destruir. Nuestra tendencia primitiva a la imitación, nuestro instinto gregario y deseo de aceptación ha sido manipulada por el colectivismo moderno para cambiar nuestra percepción de lo que debe ser la autoridad. ¿Pero qué es la autoridad? Cuando hagamos conciencia que más que autoridad somos servidores públicos, nos habremos ganado el respeto de nuestros conciudadanos. La autoridad tiene que ver con la credibilidad, con el reconocimiento que adquiere un grupo, individuo o institución con el ejemplo y los resultados. Para tener autoridad se debe tener éxito en el área específica, al menos hasta hace unos 50 años. Con la entrada de la tecnología, la masificación de los medios de comunicación, la televisión y la noción de estrellato que nació en la década de los 80 del siglo pasado ayudaron a que gradualmente el concepto de autoridad por conocimiento o por experticia fuera reemplazado por el del éxito material y la fama. If you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. Donde cualquiera puede ser autoridad por la aceptación de la multitud, dirigiendo a la sociedad de una manera irresponsable hacia el rumbo que él cree que funcionaría, sin ninguna autoridad real, y mucho menos una responsabilidad si algo sale mal. Bien decía Albert Einstein que el día en que la tecnología sobrepasara a la humanidad, vendría una generación de idiotas. Por eso hay que aclarar que poder, opinión y autoridad no son lo mismo. El poder viene de la capacidad. La opinión es la expresión de un pensamiento individual, no de una verdad irrefutable. Es por esto que el sentido común, o lo que entendemos como la opinión de la mayoría, fue cuestionado por Karl Popper, filósofo y profesor austriaco nacido en 1902, por supuesto perteneciente a la escuela libertaria, que afirmaba que el concepto de sentido común no podía nacer de la idea de una mayoría, pues la multitud es susceptible a cambios y estereotipos, que lo podían llevar fácilmente por el camino del fracaso. Hoy marcho por Colombia, marcho por mi país, sino más bien con la aplicación del conjunto de habilidades evolutivas y de sociedad que nos han llevado al éxito. No podemos caer en esa trampa conceptual de convertir la opinión en autoridad. Esta es la principal falla de la democracia. Por eso muchos ideólogos creen que el fin de la democracia está hecha por la masificación de las ideas, lo que según ellos solo desembocaría en una dictadura tras otra dictadura.
Si queremos llegar a algún lado, debemos estar seguros de usar el sentido común, según Popper. I dislike communists as much as the next person, but I'm not going to throw rocks at them because I don't want to murder someone, but apparently they're pretty okay with that. I don't think either side, I think both sides don't even understand what fascism is, and we're just throwing words at each other because it's just... Fascist, racist, all these words. ¿La autoridad forzar un colectivo a tomar las peores decisiones? En 1971 se llevó a cabo un experimento en la Universidad de Stanford que pretendía investigar la incidencia de la autoridad en los ambientes carcelarios. Pasaría a la historia como el experimento de la cárcel de Stanford, bajo la supervisión del psicólogo estadounidense Philip Zimbardo. Este experimento se basaba en un grupo de voluntarios a los cuales se les dividió aleatoriamente entre presos y guardias. I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner, I guess. Prisoner sounds like it would be a little less work. Prisoner. What's that? Nobody likes guards. Dándoles unas pautas básicas. Los guardias deberían preservar el orden en la prisión ficticia, mientras que los presos no tenían reglas. En menos de 1 o 2 días, los guardias empezaron a demostrar comportamientos violentos, opresivos y lesivos contra los prisioneros que hace unos días eran sus compañeros de universidad. Fue un estudio tan polémico y con resultados tan inesperados que tuvo que cancelarse en 6 días. No me quieren por ser chilango. Contrario a las 2 semanas que había planteado su investigador. Los principales resultados de este estudio fueron que cualquier ser humano imbuido en el sentido de autoridad y anonimato es capaz de sacar lo peor de sí mismo. Y cuando me refiero a imbuido, quiero decir que solo le colocaron un uniforme y unas gafas negras. Sus conclusiones dieron origen a un libro llamado El efecto Lucifer. El anonimato significa, yo no soy Phil Zimbardo, no soy responsable de mi comportamiento. Me pongo una máscara, una capucha, como los terroristas, si se roba un banco se esconde la identidad, pero si lo haces durante suficiente tiempo, pierdes la identidad y te conviertes en la máscara. En donde plantea a grandes rasgos que cualquier individuo, colectivo o grupo que ejerce una fuerza sobre otro hará que se genere un comportamiento en igual magnitud para enfrentarlo, lo que se traduce, según el Dr. Zimbardo, en 3 alternativas para el ser humano: convertirse en un ser malvado, ser indiferente o convertirse en un héroe. ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Sí! ¡El Chapo! ¿Usted es el Chapulín Colorado? Y no estamos hablando de la ambivalencia moral de esta época, en donde es un héroe el que quema una iglesia. Ser un héroe es mantener la ética y la moral del ser humano, el respeto, el entendimiento y la aceptación del otro, lejos de ideologías y discursos. Otra de las conclusiones a las que llegó el Dr. Zimbardo es el uso de la deshumanización en el discurso para anular al otro como un ser humano, en una cosa que puede ser despreciada o eliminada, para así liberar la culpa de la mala acción. Entonces, el sector progresista de opinadores, de influenciadores, como están en contra de lo que se está manifestando por casi que la mitad del país, entonces frente a las personas que se atreven a alzar la voz, les caen encima como cavernícolas, los machos alfa que llamo yo, con ideas y con imágenes absolutamente misógenas, irrespetuosas. Así que si usted cree que está en el lado correcto de la historia, que sus ideas pueden ser liberales o no, son las más adecuadas para todos, evalúe su percepción de la realidad, evalúe su noción de autoridad y sobre todo dése cuenta si sigue siendo un individuo o solamente es herramienta de sus emociones. Una persona que reivindicaba dictaduras militares, dirigentes fascistas, o sea, cualquier cosa menos un libertario que se ha cansado de repudiar a Gloria Álvarez, Javier Milei, a cualquier persona, bueno, a nosotros, por supuesto, a cualquier liberal que asomara. Para finalizar, vamos a exponer las siguientes conclusiones. El colectivo en sí mismo no es malo. Lo que es malo es anular la voluntad y el pensamiento individual por estar en un colectivo, por sentir aceptación por parte de un grupo. Cualquier colectivo que mantenga la libertad entre sus individuos es un colectivo sano, que debe apreciar la fuerza grupal para lograr cosas que serían imposibles para cada uno de nosotros. ¿Pueden ayudarme? Lo que venga de allá, cualquier cosa. Podremos superarlo si trabajamos todos juntos. El colectivismo, por otro lado, es la forma de anulación de la persona, la construcción de uniformidad para eliminar rasgos y pensamientos individuales, bajo una figura de autoridad creada que exculpa los sentimientos de duda y la empatía hacia quien no piensa como uno.
Cualquier rasgo mesiánico en un grupo o un viso dogmático en una tendencia que sea supuestamente libertaria es un signo de alarma. Un control absoluto sobre sus individuos indica el inicio de una secta. Evitemos convertirnos o que nos conviertan en hombres masa. Una secta es todo aquel grupo o movimiento que exige de sus miembros una dedicación y una devoción que van en aumento y que utiliza mecanismos de control de la personalidad o de control coercitivo para tenerlos controlados, dominados y sometidos. Pues sépalo o no, la diferencia entre una masa y una secta es el tiempo que se mantiene. Es por estos argumentos científicos y esta exposición que podemos decir que la izquierda moderna, la nueva izquierda, es una secta, que causará por sus ataques y la deshumanización del contrario o del opositor que se creen nuevas sectas para contrarrestarla, que es el mayor miedo de una sociedad democrática. El partido de Játiva defendió a su integrante esgrimiendo que fue el error de una persona joven. Y ahora solo le queda a uno preguntarse si se trata de los casos aislados o de una nueva corriente alarmante. El mensaje entonces es difundir el pensamiento liberal desde el criterio, desde la humanidad, no desde la economía, lo material o lo que nos ofrece la modernidad, sin caer en la masificación y el colectivismo, llamando a las cosas por su nombre, pero evitando los estereotipos y las agresiones. Eso de seguro creará un mejor ambiente para el debate y la construcción de sociedad. Todos nos vemos, en el parque, en la tienda, caminando por las calles. Nos asustan y nos dan dolor de barriga. Hablo, por supuesto, de los colorados. ¡Ah, Dios! ¡Asco! Bueno, llegamos al final de este video, espero les haya gustado, sé que es un poco extenso pero el tema lo ameritaba. Me disculpo con ustedes por no haber presentado el video en la fecha, pero es bastante trabajo y creo que voy a entregarlo más o menos cada 15 días. Las obligaciones me tienen jodido. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse a mis redes sociales, también a este canal y a darle a la campanita para las notificaciones. Además, si quiere apoyar la construcción de este tipo de material, pondré en la descripción el vínculo de PayPal para recibir sus aportes. Espero desarrollar en la próxima entrega de Cine Libertario el experimento de Stanford, pues se han hecho 3 películas al respecto. Y los invito a ver el próximo capítulo de Individuo versus Colectivo, donde trataremos el interesante tema de la manipulación de masas y la estrategia mediática. Los quiero invitar a que se diviertan en esta fiesta espectacular de Bogotá, donde vamos a bajar la inseguridad. Vamos a tener metro y metro y más metro. Y no siendo más, me despido y hasta la próxima entrega. What are the social processes that grease what I'm calling the slippery slope of evil? Mindlessly taking the first small step, pressing the 15 volts and taking a small bribe. Dehumanization of others, de-individuation of anonymity of yourself, diffusion of personal responsibility, blind obedience to authority, and doing nothing as the evil of inaction. Most people are not evil, most people are not good, but most people do nothing, and you give permission for evil to exist.